Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia de tu Hijo Jesucristo en este día. Te damos tantas gracias por habernos llevado a tu casa. Te damos tantas gracias porque hoy día pudimos, Señor, celebrar esta preciosa Pascua. Pudimos estar contigo, Señor, y podemos, Señor, estar todos los días contigo. Ahora, en este tiempo, Señor, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea esparcida, Señor, sea compartida, Señor, y sea recibida en nuestros corazones. Porque necesitamos, Señor, de ti. Estamos, Señor, en los últimos tiempos y no podemos, Señor, decaer, Señor, en las últimas millas. No podemos, Señor, desviarnos, Señor, y dejar de perseverar faltando tan poco. Te pido, Señor, que tú, tu Espíritu Santo, Señor, gobierne, Señor, en este momento la iglesia y que todo venga de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, los saludo. Le doy gracias al Señor por este nuevo día, por estar con ustedes, porque la misericordia del Señor es para con nosotros, porque su amor en la cruz es inagotable, porque su perdón y su misericordia no se van a acabar nunca. Gracias a ese pacto precioso que hizo en la cruz por nosotros, gracias a ese pacto precioso que derramó hasta su última gota, su silencio, como decía el Espíritu, su muerte, ¿cierto? En beneficio de nosotros. Bueno, en esta mañana, hermanos, voy a compartir un peso que me ha puesto el Señor hace bastante tiempo ya, un peso que también se tiene que llevar a la práctica y que el Señor me ha llevado a la práctica, y yo sé que también ustedes lo están llevando a la práctica, porque estamos ya en las últimas millas. El Espíritu a la iglesia le ha hablado, ¿cierto? Que estamos en el último recorrido, y cuando es el último recorrido sabemos que es cuando más cuesta, donde estamos cansados, estamos fatigados, donde tal vez nuestro corazón no encuentra esperanza, tal vez la tristeza está dominando este planeta, las tinieblas están creciendo cada vez más y nos damos cuenta que los que nos gobiernan ya están siendo utilizados por el anticristo. Sabemos que la palabra dice que el espíritu del anticristo ya está operando, pero hoy día vemos la manifestación en los gobernantes, no solamente en este país. No es una inclinación tampoco, hermano, hacia izquierda o derecha, sino todo lo que es autoridad está perdiendo su sentido. Y estamos viendo como las tinieblas, ¿cierto? Como el poder del anticristo está gobernando sobre ellos, y nosotros como cristianos cada vez estamos siendo más acorralados entre la pared y la espada, entre si hablamos o no hablamos, entre si salimos corriendo o nos quedamos a esperar como mártires, como pasa en otras partes del planeta, y como el Espíritu ha hablado, en esta sociedad que estamos nosotros, donde los placeres, los deleites, están siendo perseguidores de nosotros. Entonces, en esta mañana, hermanos, quisiera abordar y dar continuidad a lo que predicó Luis Francisco, y tocar un tema que el Señor puso, y gracias al Señor que le habla a su iglesia, que a los chiquillos hablaron de la justicia, habló Luis. Lo pueden escuchar también en YouTube, se están subiendo las prédicas, hermanos, para que puedan volver a escuchar, volver a nutrirse, porque necesitamos mucho de la palabra del Señor. Francisco habló de la ley, ¿cierto? Y para que nosotros podamos estar bien, tanto con la justicia y la ley, ¿cierto? Necesitamos hacer algo nosotros como iglesia, y como individuo y como hermano en Cristo, que es el arrepentimiento, hermano. En esta mañana quisiera compartir de eso, del arrepentimiento. Entonces quisiéramos que fuéramos a Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 30, hermanos. Y de aquí nos vamos a sostener y nutrir en esta mañana de lo que el Señor quiere hablar a su iglesia, quiere hablar a nuestros corazones. Les pido, hermanos, que el corazón esta mañana lo abramos, que no endurezcamos el corazón, que si hay una exhortación de parte del Señor, o que si hay un aliento de parte del Señor, que nuestro corazón esté grato para recibir esta palabra. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. En contexto, antes de leer, es Salomón, el rey Salomón. Ya él había tomado su gobierno, ¿cierto? Él
hizo un templo para el Señor, y el Señor dijo que no iba a habitar ahí, pero sí que el corazón de él iba a estar ahí, ¿cierto? Entonces Salomón hace una oración, después de haber recibido sabiduría, después de haber entendido muchas cosas, el Señor hace una oración al pueblo de Israel, que nosotros nos podemos identificar en esta mañana. Dice el versículo 30 así: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Sigamos leyendo. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y si volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y rogaren y suplicasen en esta casa, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y volverás a la tierra que le diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber en ellos haber pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándonos el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Amén. Y vamos a seguir leyendo un poco más. Bueno, hermano, cuando Salomón fue levantado, David ya había fallecido. Se levantaron otros reyes contra Salomón. Salomón, a través de un profeta, tomó el reino. El Señor lo puso, le dio sabiduría, ¿cierto? Y él edificó este templo y hizo una oración. Porque el Señor le mostró cómo era el pueblo de Israel, y él también en sí, en la sabiduría que le dio el Señor, sabía cómo era el ser humano, cómo éramos nosotros. Y él hace una oración, que si nosotros leemos y desglosamos estos versículos, es una oración de, ¿qué dice? Que si nos desviamos, que si pecamos, porque estamos hablando del pecado, ¿cierto? Y si nos alejamos de Dios, van a pasar cosas, van a pasar consecuencias. Pero también hace una oración que dice, pero si se arrepiente el pueblo, si enderezan sus caminos, ¿cierto? Si le pedimos perdón a quién, al Señor, Él dice, Él perdonará. Dice, perdónanos, perdónanos. En el versículo 30 al final dice, escucha y perdona. Y en el versículo 32 dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Cierto? Sabemos que no hay ni un justo, solamente por la cruz preciosa, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo justo, que solamente por Él podemos ser justificados, y solamente por Él la ley, ¿cierto?, es muerta. Entonces, cuando acá habla Salomón, está hablando de si algún justo se arrepiente. Pero nosotros no somos justos. ¿Cómo podemos ir al arrepentimiento? ¿Cómo podemos acercarnos a que el Señor de verdad ponga en nuestro corazón el sentido de arrepentirse de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos, ¿cierto? De nuestro corazón, que muchas veces maquina cosas, o nos entibiamos. A veces bebemos de agua fría y de agua caliente, y en nuestro corazón producimos una tibieza. Entonces, vamos al versículo 46 en adelante, para continuar con esto. Dice, si pecaren contra ti, el mismo capítulo 8, ¿cierto? Pero el versículo 46. Si pecaren contra ti, dice, porque no hay un hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que lo hubieran llevado cautivo, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre. Dice el 49, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Cuando venían los enfermos hacia Cristo, ¿cierto? Cuando el Señor decía,
¿Qué es más fácil, perdonar o sanar para el Señor? ¿Cierto? El único que puede perdonar es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede dar ese perdón, nosotros cuando nos arrepentimos, es nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que ir con una actitud de arrepentimiento. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la incógnita en esta mañana que nosotros tenemos que despejar como una ecuación? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene que invitar cuando leemos estos versículos? Es nuestro corazón. Es el corazón, donde se añaden todos los sentimientos, nuestros pensamientos, donde nosotros depositamos tal vez los deseos, donde están nuestros anhelos, donde están las cosas buenas y malas. Es el corazón, donde el Señor tiene que entrar, donde el Señor nosotros tenemos que decirle, Señor, entra a nuestro corazón. Señor, entra a nuestra vida y enséñame lo que hay de malo en mí, lo que tú quieres cambiar. ¿Por qué es necesario, hermano, el arrepentimiento? Porque si nosotros no nos arrepentimos, el Señor no va a poder actuar sobre nuestras vidas. El Señor no va a poder continuar su obra en perfección hacia nosotros. Y muchas veces nosotros tal vez pensemos que estamos sirviendo al Señor, haciendo las cosas bien. Como decía el Espíritu delante, podemos estar ofrendando, podemos estar diezmando, podemos estar sirviendo, podemos hacer miles de cosas. Pero si en nuestro corazón hay algo y nosotros no nos hemos arrepentido, hermanos, nos estamos encegueciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con la cauterización del corazón, con pasar por alto nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras obras, que el Señor Jesucristo nos ha amonestado. Cada uno de nosotros, y me incluyo, sabemos dónde nos está apretando el zapato. Sabe lo que tiene que entregarle al Señor. Sabemos lo que tenemos que confesarle, sabemos lo que tenemos que corregir. Pero esto, hermanos, por eso le decía en esta mañana, no tenemos que mirar esta palabra como una exhortación mala, no tenemos que mirarlo como algo que se nos está retando, sino, hermano, porque Dios a nosotros nos ama. A la iglesia el Señor la ama. Entregó a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo dio la vida por la iglesia. Meditaba hace una semana, no para la Semana Santa, cómo fue el camino de nuestro Señor hacia la cruz. Y le preguntaba al Señor y el Espíritu me decía si yo era capaz de hacer lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Si era capaz de aguantar un golpe, si era capaz de aguantar la humillación, de aguantar que alguien se levantara y dijera cosas contra mí y guardar silencio. Si era capaz de caminar como recién se comentaba, una cruz pesada. Si era capaz de aguantar el escarmiento. No somos capaces, hermano. Yo no soy capaz. Me pueden decir algo y me voy a enojar. Me pueden pegar y instintivamente voy a responder. Porque somos así. Somos así. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, cuando el Señor dice, ustedes son mi iglesia amada, porque el Señor nos ama, pero en el transcurso del tiempo, ¿cierto? En nuestro camino nosotros nos vamos desviando, nuestro corazón se puede entibiar. Podemos hacer las cosas por naturalidad, o pueden haber cosas que al Señor no le agrada. Si el Señor nos está diciendo que nos tenemos que arrepentir, si el Señor nos dice que nos tenemos que cambiar estas obras, si el Señor está diciendo, basta ya, tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que ir a humillarnos delante del Señor, doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro corazón. La palabra dice que el que se humilla será exaltado, ¿cierto? El de corazón humilde, aquel quebrantado. Pero ¿qué pasa con el que se endurece el corazón? ¿Qué pasa con el hermano que en esta mañana, digamos que está recibiendo la palabra, pero no quiere recibir esto? No quiere dejar sus costumbres de vida, porque a veces, hermanos, son las costumbres de vida. Estamos tan acostumbrados a vivir de una forma que el Señor nos dice, no es así, no es así.
No es como tú quieres, no es como tú piensas, no es como tú crees que se vive el Evangelio, no. Es como esto, hermano. Así se vive el Evangelio, con esto. Este es nuestro manual de vida. Esto es lo que en la mañana nos alimenta, esto es lo que a nosotros al mediodía nos da fuerza. Es cuando nosotros estamos desconsolados, acá está el consuelo. Entonces el Señor cuando dice, necesitamos arrepentirnos. Acá está, hermano, cómo tenemos que arrepentirnos. Acá está lo que nos está diciendo que tenemos que arrepentirnos. En contraparte, hermanos, cuando uno lee los libros de Reyes y lee los libros de Crónicas, se levantaron muchos reinados. Reinados que algunos duraron 20, 40 años, unos que duraron meses, unos que duraron un par de semanas. Todos nombran a un rey que hizo lo malo y que partió con esto y que no se acababa. ¿Por qué? Porque él endureció su corazón. Porque él no quiso arrepentirse y volverse a Dios. No quiso volverse y reconocer sus pecados. En Primera de Reyes, capítulo 12, lo vamos a dejar como tarea, hermanos, para que puedan leerlo, porque cuando uno lee los libros de los reyes, uno se puede identificar con las iglesias actualmente. Capítulo 12, vamos a leer el versículo 25. Y para entrar en contexto, el rey Jeroboam, ¿ya?, era un sucesor. Y él, cuando edificó y cuando él se levantó, en vez de arrepentirse, hizo todo lo malo delante de Dios. Endureció su corazón. Y hubieron cosas muy fuertes que él hizo, que son peligrosas para nosotros como cristianos, pero actualmente también las podemos hacer. En el versículo 25 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, o sea, Jeroboam, y se volverán Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Lo primero que hizo este rey, ¿qué hizo? Levantó 2 becerros. 2 becerros de oro. La idolatría, hermanos. Tenemos que tener cuidado con los ídolos. Cuando el Señor nos llama al arrepentimiento y no queremos, es porque de por medio que hay ídolos. Y los ídolos, no volvamos al tiempo pasado, no son estatuillas. Nosotros, no creo que en este siglo ya haya gente que se postre de rodillas, tal vez hay tribus que la hacen, y adoren esa estatuilla. Nosotros hablamos de otros ídolos. Están los placeres, ¿cierto? Está ahora estas plataformas que inofensivamente, no quiero llegar al legalismo, pero inofensivamente están consumiendo todo nuestro tiempo, ¿cierto? Los hijos. El Señor no hay que, el Señor dice no nos tenemos que dejar de amar, al contrario, pero no pueden ser todo para nosotros, porque el Señor es celoso. Los estudios, los jóvenes que están estudiando y quieren entrar a carreras, y los que están estudiando, hay que ser muy sutiles, chiquillos, siempre estar orando en esto. Siempre de rodillas pidiéndole al Señor una guía, porque adentro nunca uno sabe lo que se va a encontrar. No son solamente los amigos, antes se decía tengan cuidado con las amistades, no. Los mismos profesores, la malla curricular de hoy día, si ustedes la pueden ver, son cosas totalmente que están guiando al marxismo. Y que el marxismo es todo lo que es material. Si tú no te puedo ver, no existe. Son esas cosas. Están llevando a darle el privilegio a todo lo que es la tierra, la naturaleza. Son cosas que le están dando vida. Y se están metiendo, y ya se metieron, entonces, mucho cuidado. No significa que nos encerremos a los jóvenes. Pero en ese sentido, hay que tener cuidado con estos ídolos. Y nosotros, los adultos, los que estamos trabajando, cuidado con el trabajo, cuidado con la meritocracia. Cuidado con hacer fraude, hermanos.
Porque el Señor nos ve. El Señor sabe si hacemos fraude o no. El Señor sabe si mentimos y llegamos a nuestro hogar y decimos otra versión. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe la intención hasta lo más profundo. A Él no lo podemos engañar. Y el Señor, hermano, es celoso, nos anhela celosamente y Él no va a permitir que nosotros con esa conducta sigamos proclamando al Señor. De alguna otra forma, hermanos, las consecuencias van a estar. En el 31 dice, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El falso sacerdocio, hermano. El Señor hizo una estructura. El Señor creó al hombre y a la mujer, hermano. Tengamos mucho cuidado con las influencias de afuera. Sabemos que el feminismo de alguna otra forma empezó porque, claro, antes existía el machismo y la generación más antigua le pegaba a sus esposas y había mucha injusticia. Pero, hermano, nosotros somos cristianos. Esos ideales para nosotros no deben existir. ¿Por qué? Porque la Biblia sale cómo tiene que comportarse un hombre y sale cómo tiene que comportarse una mujer. Sale cómo tiene que comportarse un marido y sale cómo tiene que comportarse su esposa. Cómo comportarse los hijos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con el falso sacerdocio. Si nosotros, los hombres que tenemos casa, hermano, nosotros, el Señor nos llamó a ser sacerdote en nuestra casa. Y eso no significa que nosotros llegamos y mandamos y que se haga lo que nosotros digamos. Como mafioso matón, no, hermanos. Tenemos que velar en oración. Tenemos que levantarnos temprano antes del trabajo y orar. Tenemos que a mediodía interceder nuevamente. Y en la tarde seguir orando. No nos podemos relajar. Ese es el trabajo de un sacerdote, de atender en su hogar en lo espiritual a su familia, en las necesidades que hay. Consejero. Una esposa tiene que buscar a su esposo para buscar consejo. Si no lo está buscando en nosotros, hermano, es porque algo está pasando. Tenemos que tener cuidado con el falso sacerdocio, hermano, porque es grave. Es grave delante de los ojos del Señor. Él hizo una estructura y Él no puede bendecir una estructura que Él no la hizo. Y mi hermano, no es que esté inventándolo, no es que estoy agregando de más, no. Está en la Escritura. Usted abra la Biblia, estúdiela por sí mismo y si hay algo que no está, lo podemos conversar. Pero así el Señor generó a su iglesia, a las familias, como las constituyó. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar en estos últimos tiempos también a nuestros vecinos. Tenemos que llegar al trabajador, tenemos que llegar a aquel que nos ve diariamente. Hay ojos observándonos. (32) Entonces instituyó Jeroboam a fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. A los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este es el día, hermanos, que creó el Señor. Este es el día que el Señor nos puso a nosotros como hijos de Él, que nos reunamos, que nos gocemos, que estemos con Cristo. No es otro día. Aquí vemos que inventó un día de sacrificio en su corazón y se propuso hacerlo y avanzó en eso. Y si leemos, hermanos, les invito a leer Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica. Todos los reinados siguieron ese ejemplo. Imagínense el desastre que generó Jeroboam. Salomón hizo una oración: Señor, si nos arrepentimos, ten misericordia de nosotros. Y el Señor sí dijo: yo los voy a perdonar. Por eso el Señor nos ama, hermano, porque si nosotros vamos con arrepentimiento, tal vez seremos expuestos con nuestros pecados a la luz. Tal vez
suframos una humillación, tal vez nos acusen, pero ¿saben que después de eso, hermanos? Hay libertad. Hay libertad. Libertad para abrir nuestros labios, libertad para poder ponernos de pie, libertad para ponernos de rodillas, hermano, y que no haya un estorbo en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro corazón, delante del Señor. No hay nada más terrible que doblar nuestras rodillas y que el Espíritu Santo nos amoneste. Porque eso significa que el Señor no está escuchando la oración. El Señor no va a dar ni un sí ni un no a esa oración. Y podemos terminar así, hermano. Permiso. Lo que nosotros hagamos lo van a hacer las futuras generaciones. El legado que nosotros le entreguemos a los más pequeños va a ser nuestra conducta, hermano, delante del Señor. Si nosotros somos honestos con el Señor, si nosotros caminamos con Cristo, si somos una iglesia piadosa, una iglesia que se arrepiente, una iglesia que viene a los pies del Señor, ellos van a seguir al Señor en esa línea, en ese sentido. Pero si tapamos las cosas, si lo hacemos a nuestro modo, si lo llevamos como lo hizo Jeroboam, a su sentido, y nos olvidamos de Cristo, estos pequeños ni siquiera van a llegar después a la iglesia, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. Es la próxima generación, es la generación que tiene que defender el Evangelio. Es una generación que tiene que predicar de Cristo. Es una generación que no se puede acobardar de hablar del Señor. Que el Señor nos dé valentía, hermano, en ese sentido. Vamos a Lucas 18. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer Lucas 18, versículo 9. Para ir ya un poco cerrando el tema, un poquito, hermanos. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también que esta parábola el Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos, esta mañana el Espíritu nos invita al arrepentimiento. Porque tenemos estos 2 espejos. Tenemos un fariseo, ¿cierto? Y un publicano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de estar en el puesto del fariseo. Porque podemos estar cumpliendo en la gracia del Señor todo lo que el Señor nos ha pedido. ¿Cierto? Pero aún así, nuestro corazón se enaltece. Aún así, nuestro corazón puede estar arriba, nuestro corazón puede estar orgulloso de uno mismo. El ego. Más tenemos que tomar la posición de este publicano. Sé propicio, Señor, de mí. Sé propicio de mí. Porque fallo, porque me equivoco, porque me cuesta, porque a veces leo y tal vez me quedo dormido, porque muchas veces prefiero otras cosas que estar contigo en la comunión, porque tal vez he hecho fraude, tal vez he mentido,
Tal vez no te he honrado como debo honrarte, Señor. Tal vez tengo problemas y hablo de todos. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Que en ese arrepentimiento nosotros vayamos, confesemos y cambiemos nuestra actitud. Porque créame que podemos llegar acá el día domingo y el Señor puede restaurarnos, el Señor puede hacer algo precioso con su Espíritu Santo, como iglesia, como cuerpo. Pero puede llegar el día lunes, hermano. Y si nosotros no cambiamos lo que el Señor nos está pidiendo, vamos a volver a hacer lo mismo. Va a llegar el día domingo y se va a repetir el mismo ciclo. No nos acostumbremos a eso, hermano. Que cambiemos, que crezcamos. Son los últimos tiempos. Necesitamos que el Señor nos lleve a este arrepentimiento. Y un arrepentimiento genuino, de corazón. Un arrepentimiento de Señor, cámbiame, yo no puedo. Porque si uno puede, hermano, si uno tiene autosuficiencia, el Señor no lo va a cambiar. Y tarde o temprano nos vamos a tropezar con Cristo. Y el porrazo es fuerte. La palabra te dice fiesta, lloré, estuve contigo, te hice música, bulla, y no quisiste escuchar. No resistamos, hermanos, a la palabra. Lo peor que podemos hacer es resistir a la palabra. Porque no soy yo hablando, no son los hermanos hablando, es el Señor. Es el Señor. Para mí no hay gloria, hermano. Si terminando esto, no necesito aplauso, no necesito que me digan, oh, el hermano que predicó bonito. No, nada. Lo único que le pido al Señor, que en ese arrepentimiento, hermanos, podamos crecer. No hay nada más que le duele más al Señor que lo rechacen. Fue rechazado por su pueblo por miles de años. Y cuando Él vino, el pueblo lo mató. No olvidemos, hermanos, que nosotros, ¿qué somos? Somos un injerto. Somos algo antinatural. Del buen olivo, de la nación de Israel. Él sacó la ramita y nos puso a nosotros. Ramitas silvestres dice que somos nosotros. Y después, cuando termina, ¿qué dice? De que tengamos cuidado porque no vaya a ser que Él vuelva a poner la ramita y quedemos afuera. Vamos a terminar con 2 versículos, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que ninguno perezcamos. El anhelo del corazón del Señor en la iglesia de Pudahuel, que ninguno se pierda. Y los que están perdidos, que vuelvan. Pero dice, para que todos ¿qué? Procedan a ¿qué? Al arrepentimiento. Aquí nadie es deudor de nadie, hermanos. Pero somos todos deudores del Señor Jesucristo. Y al considerarlo así, es más fácil ir al arrepentimiento, hermano. Y el último versículo para cerrar, hermano, que nos quedemos con esta palabra. Vamos a Proverbios, el capítulo 29 de Proverbios, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1. La versión NBI, después si la quiere leer, habla del corazón, en la palabra. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es mejor hacerlo hoy día, hermanos, que estamos en vida. Es mejor hacerlo hoy día que hay tiempo, hermanos. Es mejor ir delante del Señor en arrepentimiento y aprovechar el tiempo. Y el Señor restituye, hermanos. Para no ir más
más allá, lean Josías. ¿Ya? Josías. Lean Josías. Ahí está todo la restauración de nuestro Señor cuando uno va al arrepentimiento, porque de todos los reyes que se levantaron, se levantó Josías. Y Josías restituyó todo. Y el Señor bendijo a Israel. Y el Señor levantó a Israel. Y el Señor utilizó a Israel. Pero fue un proceso. Entonces le dejo esa carga, hermano, de ir al arrepentimiento, de corregir nuestros caminos, de enderezar lo que está chueco, para que crezcamos como iglesia, para que esto fluya, para que lo que nos entregó el Señor, que es tan precioso, es tan único, crezcamos como ese trigo que necesita el Señor cosechar en su tiempo. Que el Señor los bendiga. Yo sé que es una exhortación, pero como se ha dicho, la exhortación es con amor. Es porque el Señor los ama. Si el Señor no nos quisiera, hermano, créanme que estaríamos pidiendo ofrenda, la prosperidad y todo bonito, y que el Señor te bendiga y te llene de esto, de lo otro y te dé éxito. No. Esta es la verdad, hermano. La palabra del Señor, la espada, y necesitamos recibirla en este tiempo, para que cuando estemos con Él sea un abrazo y no una vergüenza. Que el Señor los bendiga.